Eran las 11:30 de la mañana del 25 de mayo de 2026, cuando Valeria, una adolescente de 15 años, caminaba por la colonia Satélite en Morelia, rumbo a la parada del autobús que la llevaría a la preparatoria Eliseo, en el centro de la ciudad. Era una mañana aparentemente normal, marcada por la rutina escolar y el movimiento habitual de la zona. Mientras Valeria avanzaba por la calle, una motocicleta se le acercó lentamente. El conductor disminuyó la velocidad hasta quedar a su lado. Le preguntó hacia dónde se dirigía, a lo que Valeria le respondió que iba rumbo a tomar el autobús para ir a la escuela. El hombre se ofreció a llevarla hasta la base de combis de la Ruta Naranja, ubicada en las orillas de la colonia. A las 5 de la tarde, los padres de Valeria comenzaron a preocuparse. La joven no había regresado de clases, algo que no era habitual en ella. Su madre intentó llamarla una y otra vez, pero el teléfono solo sonaba y nadie contestaba. Cada tono perdido aumentaba la angustia, como si el silencio del otro lado del aparato fuera ya una respuesta demasiado evidente. Sin pensarlo más, salieron de inmediato hacia la base de combis de la Ruta Naranja, ese punto donde Valeria solía abordar el transporte. El trayecto se les hizo eterno, pesado, como si sus pasos estuvieran en su contra. Al llegar, comenzaron a preguntar con desesperación si alguien la había visto. Describieron su ropa, su mochila, estatura, cualquier detalle que pudiera encender una memoria. Fue entonces cuando aparecieron los primeros datos que cambiaron por completo el rumbo de la búsqueda. Les informaron que antes del mediodía, Valeria sí había llegado a la base, pero no como todos esperaban. Según los testimonios, llegó en una motocicleta. La escena por sí sola ya resultaba muy extraña. Dijeron que la jovencita descendió de la moto, pero en lugar de subirse al autobús, se acercó al motociclista, hablaron por unos minutos y habría sido, según relatos, un intercambio breve, aparentemente normal desde la distancia, pero suficiente para despertar la atención de algunos testigos. Manifestaron que el hombre nunca se quitó el casco, permaneció cubierto todo el tiempo, ocultando por completo su identidad, como si no quisiera dejar ningún rastro de su rostro. Después de esa conversación, en lugar de subir a la combi como siempre, Valeria tomó una decisión inesperada. Volvió a subirse a la motocicleta. Lo único que pudieron describir del hombre es que llevaba un casco con franjas rojas, blancas y anaranjadas. Un diseño llamativo y fácil de recordar. Nadie en la base dijo haberlo reconocido. Nadie sabía de dónde había salido. Nadie podía dar ni siquiera un nombre. Los desesperados padres comenzaron una búsqueda frenética. A ellos se unieron vecinos y amigos de la familia. Recorrieron las calles de terracería de la colonia, caminando entre caminos polvorientos, revisando cada esquina, cada punto donde pudiera haber una pequeña señal de Valeria. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, la esperanza se fue debilitando. No había rastros, no había testigos nuevos. No había nada que indicara hacia dónde había ido. Fue entonces cuando el padre de Valeria, el señor Leopoldo, ya sin esperar más respuestas en la calle, tomó la decisión de acudir directamente a la fiscalía para reportar la desaparición de su hija. Sentía que cada minuto perdido podía ser determinante, pero mientras realizaba la denuncia, ocurrió algo que jamás olvidará en su vida. El teléfono del señor Leopoldo vibró de forma repentina. En la pantalla apareció un mensaje de texto proveniente del número de Valeria. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Pensó con un alivio inmediato que su hija estaba comunicándose, que quizás había logrado pedir ayuda o explicar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, al abrir el mensaje, ese alivio se transformó en una angustia profunda. Las palabras eran directas, frías y calculadas. Tenemos a su hija secuestrada. Si quiere que termine con vida, nos tiene que depositar 300,000 pesos. Junto al mensaje, enviaron un número de cuenta asociado a una tarjeta PIN de Oxxo. Sin perder tiempo, el señor Leopoldo informó a las autoridades sobre el contenido de ese mensaje.
A partir de ese instante, el caso dejó de manejarse como una simple desaparición y pasó oficialmente a investigarse como un secuestro. La fiscalía actuó de inmediato y solicitó a un juez la autorización para intervenir el teléfono celular de Valeria. Es así como comenzaron el rastreo de su ubicación a través de la señal del teléfono. Esa tecnología permitiría reconstruir los últimos movimientos de la joven y revelar si otros dispositivos habían estado conectados con ella en el mismo momento en que todo ocurrió. Una torre telefónica logró ubicar el teléfono celular de Valeria alrededor de las 2 de la tarde saliendo de Morelia. 40 minutos después, otra antena registró la señal en Villamadero. Más tarde, el dispositivo volvió a ser detectado en Tacámbaro y finalmente en el poblado de Caracha. Con esa secuencia de registros, la fiscalía pudo reconstruir parte del recorrido de la jovencita. No era un movimiento aleatorio. El teléfono avanzaba en una misma dirección, alejándose cada vez más de la ciudad. Con esos datos se organizó un operativo en la última zona donde se había detenido la señal. La investigación llevó a los agentes hasta ese domicilio relacionado con un joven identificado como Alexander. En el lugar, las autoridades encontraron en su poder el dispositivo móvil de Valeria. Sin embargo, ella no se encontraba ahí. Ese hallazgo cambió nuevamente el rumbo del caso. El teléfono había aparecido, pero la persona seguía sin ser localizada. La búsqueda continuó durante horas, recorriendo terrenos cercanos, caminos rurales y zonas de difícil acceso. El silencio de la madrugada solo aumentaba la tensión del operativo. No fue hasta las 7 de la mañana del día siguiente cuando los oficiales regresaron a revisar nuevamente la zona. Al llegar a un predio conocido como La Nopalera, hicieron el hallazgo que nadie quería confirmar. Ahí encontraron el cuerpo sin vida de Valeria. La escena fue descrita por las autoridades como extremadamente violenta y perturbadora, marcando un punto crítico en la investigación. Pero la pregunta que en ese momento quedó suspendida en el aire fue aún más inquietante. ¿Quién era realmente ese hombre identificado como Alexander? ¿Y qué relación tenía con el teléfono celular de Valeria en las últimas horas de su vida? Los investigadores también revisaron imágenes de cámaras de seguridad instaladas en la zona. En una de ellas se puede ver a Alexander descendiendo solo en la motocicleta desde una zona de cerro alrededor de las 11:30 de la mañana, aparentemente dirigiéndose hacia el punto donde Valeria solía pasar para tomar el autobús. Minutos después, otra grabación lo muestra nuevamente en el mismo trayecto, pero esta vez con la adolescente como copiloto. Esa fue la última vez que se le vio a Valeria con vida. Las investigaciones apuntan a que el recorrido no fue casual. Las rutas coinciden con zonas previamente conocidas por el presunto agresor, lo que refuerza la hipótesis de un plan previamente organizado, ejecutado con precisión en distintos puntos del trayecto. Luego de permanecer en la base de combis, el joven junto a Valeria cruzaron la zona del cerro de donde éste había descendido. Al poco tiempo detuvo la motocicleta. Ya los esperaba otra persona. Le dijeron a Valeria que se bajara, la sujetaron, dejándola sin posibilidad de escapar o pedir ayuda. Todo habría ocurrido en cuestión de minutos, en un tramo aislado y sin vigilancia. Presuntamente, Valeria conocía a este joven, lo que explicaría por qué habría aceptado subir a la motocicleta sin sospechar que se tratara de una situación preparada con anterioridad. A partir de ese instante, Valeria quedó bajo el control de los dos individuos. Mientras tanto, Alexander continuó con su vida normal, como si una familia no estuviera buscando lo que él tenía en su casa. La autopsia determinó que ella murió a causa de múltiples agresiones. El informe pericial confirmó un ataque violento, ejecutado con extrema saña, hasta provocarle la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en el sitio donde más tarde sería localizado.
El 31 de mayo, Alexander N. fue detenido y trasladado al centro penitenciario David Franco Rodríguez. Inicialmente su arresto estuvo relacionado con el delito de cohecho, luego de que presuntamente intentara sobornar a los oficiales durante su captura. Durante una de las audiencias, Alexander permaneció en silencio, no respondió preguntas ni ofreció declaración alguna ante el juez. En una de esas audiencias, la familia de Valeria escuchó por primera vez los detalles de lo ocurrido. La reconstrucción de los hechos abrió un impacto profundo en la sala. Leopoldo, su padre, quedó completamente devastado. Apenas podía sostenerse mientras escuchaba cómo habían transcurrido las últimas horas de vida de su hija. Con la voz quebrada, le pidió al juez la pena máxima para los responsables. Como Alexander no actuó solo, el segundo implicado fue identificado como Rigoberto N., hermano de Alexander, quien también está detenido por su presunta participación en el secuestro y feminicidio de la adolescente. El caso tomó un giro aún más inquietante cuando los peritos ampliaron el análisis del predio conocido como La Nopalera. En ese mismo lugar, en octubre de 2025, también habría sido localizado el cuerpo de otro joven identificado como Roosevelt, un joven originario de Nogales, Sonora, quien habría sido víctima de un crimen bajo el mismo modus operandi, muy similar al de Valeria. Para los investigadores, este punto abrió una nueva línea de análisis. En aquella ocasión, el 30 de septiembre de 2025, Roosevelt llegó a Michoacán para visitar a unos amigos, entre ellos a Alexander N. Ese día su familia perdió toda comunicación con él. Al día siguiente comenzaron a recibir mensajes a través de WhatsApp. Eran exigencias directas. Pedían $15,000 a cambio de la liberación del joven. La familia realizó varias transferencias en un intento desesperado por recuperar a su hijo. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con el pago, Roosevelt nunca regresó ni volvió a establecer contacto con su familia. Ante la ausencia total de noticias, su familia se vio obligada a denunciar su desaparición. Días después, el 9 de octubre, las autoridades localizaron su cuerpo sin vida en el mismo predio conocido como La Nopalera. Sin embargo, en este segundo caso, las investigaciones apuntan a que también habría participado Rigoberto, padre. De acuerdo con la línea de investigación, habría sido él quien coordinó la extorsión con los padres de Roosevelt, quien fue golpeado severamente en la cabeza hasta causarle la muerte. A pesar de que su familia realizó el pago exigido, nunca volvió a saber de él. Hoy el caso de Valeria sigue siendo un golpe profundo para su familia. Tenía apenas 15 años, toda una vida por delante, sueños que apenas comenzaba a construir y una familia que la amaba profundamente. Su historia, al igual que la de Roosevelt, deja una herida abierta y una misma exigencia que se repite con fuerza: que se haga justicia, que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y reciban la pena máxima para evitar que otras familias tengan que vivir un dolor similar. Ya basta de hacer tanto daño. En días previos a esto, se logró cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Roberto N. por su probable participación en un secuestro agraviado en contra de Roosevelt, que en el 2025 arribó a esta ciudad proveniente de Nogales, Sonora, con la finalidad de visitar a sus amigos, entre ellos a Alexander N. Y dentro de esta carpeta que se tiene de ese entonces, del 30 de septiembre y 6 de octubre, se relaciona con esta probable relación también de Alexander N. Decirles que en la línea del tiempo, la que sigue por favor, el 30 de septiembre, la víctima, que ya mencioné ahorita, de Roosevelt, acudió aquí a esta ciudad, proveniente de Nogales, Sonora, con la finalidad de saludar a unos amigos. El 1 de octubre, la familia de la víctima empezó a recibir mensajerías vía WhatsApp, en donde se le exigía la cantidad de $15,000 a cambio de la libertad de Roosevelt.
mismas que fueron concretadas en diversas transferencias que se hicieron y que se otorgaron. El 5 de octubre se recibe la denuncia por parte de familiares de Roosevelt y desafortunadamente el 9 de octubre es encontrado sin vida en las mismas inmediaciones y predio conocida como La Nopalera, donde fue encontrada Valeria N., de esta jovencita que hablábamos hace un momento. El médico determina la causa de la muerte, que fue por traumatismo craneoencefálico de Roosevelt. El 1 de junio, con estas revisiones que se han hecho de las investigaciones que hacemos mención de Valeria, se logra la obtención de estas órdenes de aprehensión, 3 de ellas, una de Alexander N., otra de Rigoberto N. y una más que estamos trabajando. El 2 de junio se cumplimentó esta orden de aprehensión sobre Roberto N., la que sigue por favor, y también fue cumplimentada, esta fue por reclusión ya, sobre Alexander N. Es decir, Alexander N. ha participado en estos 2 secuestros agraviados, tanto de Valeria como de Roosevelt.